Hasta el domingo 19 de febrero, las autoridades trabajaron para rescatar a posibles sobrevivientes del terremoto en Turquía y solo mantendrán operaciones en Hatay y Kahramanmaraş, las zonas más afectadas. Luego de 14 días de labores de rescate, la cifra de fallecidos supera los 46.000 en Turquía y Siria y siguen aumentando debido al número de personas que aún están desaparecidas. Este lunes, luego de su recorrido por la parte afectada del sureste de Turquía, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, anunció más ayuda por parte de Washington para afrontar las consecuencias de los terremotos. Hemos brindado asistencia por un valor aproximado de $85 mil millones para vivienda, agua, alimentos, medicinas y ropa. Todo eso en los días inmediatos posteriores al terremoto. Hoy puedo anunciar que traeremos otros $100 millones para ayudar a aquellos que lo necesitan tan desesperadamente. Mientras tanto, continúan entrando los camiones con ayuda humanitaria bloqueados por los rebeldes en la frontera al noreste de Siria, luego de la presión del Programa Mundial de Alimentos para permitir estos ingresos. Estoy parado aquí ahora mismo en la frontera donde esta mañana otros 20 camiones terminaron de cruzar hacia el noroeste de Siria. Son casi 500.000 personas a las que el programa ha podido llegar, dejando pasar la asistencia. Esperamos que todas las partes continúen negociando. Mientras que estos países se recuperan, este lunes un nuevo temblor de 6.3 de magnitud sacudió la región fronteriza entre Turquía y Siria, según la información del Servicio Geológico de Estados Unidos, por lo que se prevén daños adicionales. Desde Washington, Diva Lizette Cash, de La Voz de América para Telearuba. La abogada y comerciante Irlanda Jerez forma parte de la lista de 94 opositores a quienes el gobierno de Daniel Ortega declaró apátridas. En consecuencia, sus propiedades pasaron a ser bienes del Estado. Jerez dice que sus empresas empezaron a ser tomadas por funcionarios gubernamentales. El Tribunal de Apelaciones de Managua argumenta que la pérdida de los bienes de los 94 nicaragüenses expatriados es conforme a la ley, por considerar que estos ciudadanos dejaron de ser nacionales. Se ordenó la pérdida de la nacionalidad nicaragüense, la inmovilización y decomiso de sus bienes inmuebles y sociedades a favor del Estado de Nicaragua. Hasta el momento, el diario digital Confidencial, dirigido por el periodista Carlos Fernando Chamorro, ha documentado la confiscación a 16 nicaragüenses expatriados. Francisca Ramírez, una líder campesina que también forma parte de la lista de expatriados, rechaza la medida del gobierno. Ya suman 316 entre nicaragüenses y exiliados los nicaragüenses declarados apátridas, cuyos bienes han sido declarados bienes del Estado. Desde Managua, Donaldo Hernández de La Voz de América para Telearuba. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, amaneció en la capital polaca, esto después de un largo viaje desde Kiev, la capital de Ucrania, donde fue trasladado en tren por 10 horas hasta la frontera con Polonia. En la estación de Przemyśl llegó el mandatario estadounidense, el mismo lugar que ha recibido a miles de ucranianos durante el último año, refugiados que han sido acogidos no solamente en Polonia, pero en el resto de Europa. Este será uno de los temas fundamentales durante la reunión que mantendrá con el presidente de este país, Andrzej Duda, y que después le permitirá dar un discurso frente a invitados especiales, esto al aire libre en las afueras del jardín del Palacio Real. Algo importante durante esta jornada, en medio de las bajas temperaturas y las posibles precipitaciones, las personas no podrán traer ningún tipo de mochila ni tampoco sombrillas. Se espera que un gran número de personas empiecen a hacer fila en las horas de la mañana para acceder a este evento, donde el presidente de los Estados Unidos podría estar dando un mensaje de unidad, de trabajo, pero también de respaldo que se mantendrá no solo a Ucrania y la guerra, en especial en el frente militar, pero en particular al trabajo que están haciendo los países receptores, los cuales han acogido a millones de personas. Aquí tan solo en Polonia 1,5 millones de refugiados. Mientras tanto, el gobierno de los Estados Unidos ha dicho que esta guerra la puede frenar Rusia, que hoy escuchó a su presidente Vladimir Putin hablar específicamente acerca de esta operación militar, como la han denominado, y la cual mantendrá el líder ruso. Este miércoles el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, terminará su viaje pasadas las 5 de la tarde, después de reunirse con los líderes del grupo Bucarest 9, que están incluidos en el frente oriental de los países miembros de la OTAN.
Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Varsovia, Polonia, para Telearuba.